pintor que siempre está metido en su rincón y siempre está pensando y sacándose cosas de dentro, yo creo que es muy espiritual. O sea, yo creo que un pintor que sea un sinvergüenza, un tirado tal y cual, yo creo que no lo hay. Hay algo dentro en fin, que es distinto, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos siempre con nosotros mismos, ¿comprende? Y nosotros mismos, que son el alma tuya, tu imaginación, tal, y pienso que bueno, que pueden sacar algo y positivo de todo esto que dejamos. Cuando Juan Rico López vino al mundo, en España gobernaba el general Primo de Rivera, por mandato de Alfonso XIII. Faltaba algo más que una década para que se iniciara la cruenta guerra civil, que daría paso a casi 40 años de dictadura del general Franco, tras la cual se sucedería la monarquía de Juan Carlos I hasta llegar al actual reinado de Felipe VI. En sus 90 años de vida, Juan Rico López ha conocido 2 dictaduras, una república y 3 monarquías. 90 años dan para mucho. Cuando Juan Rico López vino al mundo, los automóviles se movían a la entonces sorprendente velocidad de 40 km/h. La compañía de teléfonos se acababa de establecer en España y la televisión no llegaría hasta 1956. Lejos quedaba todavía la conquista del espacio, la llegada de Internet y, cómo no, el boom de la telefonía móvil. Qué lejos estamos hoy de los esforzados hombres pagados al terruño con los que Rico López brindó sus primeras pinceladas al arte en Yecla. Precisamente fue en Yecla donde, al parecer guiado por un halo de inspiración divina, el pequeño Juan comenzó a esbozar sus primeros dibujos y a entablar sus primeras amistades. Alguien me dijo que yo había nacido para la pintura, me tocó el hombro y dijo: tú has nacido para la pintura, ¿no? Efectivamente, esto es una cosa que yo he sentido siempre. De niño yo tenía, pues qué diré yo, pues a lo mejor 6 años, 7 años, 8 años. Y yo siempre iba con mi libretita, haciendo pintarrajos, o sea, pintando cosas que me impresionaban, ¿no? Porque tenía que expresar mi forma de ver las cosas. Para mí era interesante. Quizás he sido un poco precoz, un poco metementó, en un lenguaje un poco vulgar. Siempre me ha gustado meterme y valorar las cosas, el porqué de las cosas, ¿no? La dureza de la guerra civil le conminó a separarse de su familia y a residir en la casa de campo de los abuelos paternos, Serafín y Francisca, agricultores de profesión, a 15 kilómetros de Yecla, donde el joven Juan cada día que pasaba sentía más la ausencia de su familia. No había otros jóvenes para hablar, jugar o hacer cosas propias de su edad. Así, a los 11 años, Juan se sentía como una piedra de hierro impuera, que había sido sacada de la cantera para ser fraguada en la cantera de la vida. Con la desaprobación de su abuelo, empieza a bregarse en las tareas del campo. A la recolección de la mies, el trigo, la avena y la cebada, le seguirían otras tareas arduas, como segar y acarrear las gavillas de mies de las eras para posteriormente trillarlas y separar el grano de la paja. En ese espíritu de labriego, resistente e incombustible al dolor y al desaliento, se forja el alma del aprendiz de pintor, capaz de armarse de valor para obtener el fruto de la tierra, pero también permeable al jolgorio y la pitanza en los ratos de asueto. Juan absorbe con los sentidos un amor empanizado hacia la vida, que plasmaría después en esos colores ricos en cromatismos, en la luminosidad de los blancos, los ocres y azules. Una alegría desbordante que más tarde le ayudaría a soportar la soledad y las ausencias familiares. Yo recuerdo que había una iglesia, una ermita, la ermita de San Cayetano, cerca de mi casa, ¿no? Hoy día es un mercado. Y entonces yo me iba a misa todos los días, no porque me gustase ir a misa, porque ya era un niño, ¿no?
sino porque a mí me emocionaban las campanadas. Había una rueda grande, con muchas campanitas, muchas campanitas. Y en el momento de la consagración había un chico que ayudaba a misa, que empezaba a darle la campana, y yo, clic, 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 clic. Oye, aquello era como si a mí me elevara un poco, no sé, me salía un poco del lugar, ¿no? Entonces, este chico, yo lo veía que enfrente vivía con el cura, y abría un poco la puerta y veía a la gente. Y yo entonces le hice un dibujo. Aquello también me impresionó, como digo, son cosas que a mí me impresionaban. Resulta que este fue José Luis Castillo Puche, nada menos por un extraordinario escritor yeclano, que bueno, pues de fama en toda España, ¿no? Después lo encontré posteriormente, ¿no? O sea que así pues empezó mi vida de niño, ¿no? En el momento que montaban una clase de dibujo, pues yo me iba a la clase y allí pues nada, yo hacía mis cosas y tal. Quiero decir que la afición era tremenda la que tenía, ¿no? La práctica del dibujo le granjearía tempranos premios y reconocimientos, aunque también tuvo que enfrentarse en el trabajo diario desde joven para suplir las carencias en casa provocadas por la guerra. Mis padres, pues, no sé, se dedicaban agricultores y normalmente traían y vendían los productos a los agricultores de Yecla, ¿no? Pero la guerra, pues como es tan insensata, pues no quisieron eliminarlo a él para no deber, porque debía uno, y pica, mira Paco, yo te pagaré pues cuando venga la cosecha y tal, bien, bueno, no, tranquilo, tal. Bueno, el caso es que mi padre entonces y mi madre y dos hermanos más que tenía yo, uno alto, el primero, mayor, y el pequeño, y yo el del medio, entonces mi padre dice, mira Juan, tú te vas a tener que ir con el abuelo. Mi abuelo tenía una finca a 10 kilómetros, no, a 15 kilómetros de Yecla, de grande, de una farm, de eso que allí pues tenía, pues no sé, 8 pares de mulas y tal, mis tíos, todo allí trabajando y tal, y a mí me dejó mi padre. Como siempre, el segundo es el punto negro de la familia, que hay 3. Y yo pues estaba muy aburrido, realmente yo no me sentía bien, porque no había niños para jugar, todos eran mayores. Mis abuelos y mi tal se iban, trabajaban y tal. Y como digo, pues no era feliz. Entonces, ¿yo qué hice? Yo cogía un león y me iba a un sitio que había almendros, que ya nunca se regaba, más duro aquello que un turrón, y ahí labrando aquello. Mi abuela, eres un bestia. ¿Cómo haces eso? Los riñones te lo van a jorobar, ¿no? Abuelo, yo quiero trabajar como el tío, y quiero una mula como el tío. Pero si eres un chiquillo, por Dios, ¿cómo va a hacer? Abuelo, ¿quiere hacer eso? Pues no. Y yo, dale que te pego. Y ya llegó un momento que el abuelo dice, bueno, te vamos a dar una mula, y vas a trabajar con los tíos, uno más. Y claro, pues mi abuelo pensó que el esfuerzo que tenía que hacer, como hacían todos los agricultores, pues claro, yo no lo iba a resistir, y entonces me iba a dar. Bueno, yo lo resistí, fui uno más, y entonces me impresionaron, una cosa que me impresionó muchísimo, es que cuando era la época de recolección, venían muchos hombres y mujeres a cortar, y yo también, pero cuando llegaba la hora de la merienda, yo me iba con mis abuelos a merendar, y ellos formaban un corro terrible, comían gachas migas, comían un puñado de sardinas y tal y cual, después bailaban, se reían, y yo decía, ¿pero de qué están hechos esta gente? Todo el día por ahí tirado al sol, todo el día cansado y ahora se están riendo y tal y cual. Y aquello me impresionó tanto que bueno, creo que me hizo una labor, esta época fue muy buena para mí porque me sentí hombre. La predisposición para el estudio hizo de Juan Rico López un excelente maestro nacional, que no se detendría hasta conseguir su titulación como ingeniero de obras públicas, hoy ingeniero civil, lo que le valió su primer destino en 1950 en la Confederación Hidrográfica de Barcelona. En esta ciudad estudia pintura en la Escuela de Bellas Artes de San Jorge. Acabó la guerra, que había mis padres y tal, entonces pues fuimos a una fábrica a echar brisas así, en fin, a trabajar, ¿no?
Y yo ya a mi padre le dije, mira padre, yo quiero estudiar. ¿Quieres estudiar? No, no, ya, ¿cómo vas a estudiar tú? Tú ya mayor, con el año 40, con 15 años. ¿Tú qué vas a hacer? No, hombre, no puedes estudiar. Tú al negocio. Padre, yo quiero estudiar. Siempre he sido muy cabezón. Y bueno, y después de mucho padre quiero estudiar, digo, mira, yo te prometo que la mejor nota del colegio va a ser la mía. Te lo prometo yo. Si el primer año no es así, me quitan. Bueno, hombre, en esas condiciones, vale, está. Me puse a estudiar. El bachiller era de 7 años. Eran los bachilleres más difíciles, con 4 idiomas, con geografía interuniversal, bueno, tremendo, ¿no? Yo en 7 años, yo me lo hice en 2 años, con matrícula honor. Entonces, claro, mi padre se quedó muy contento y tal y cual. Aunque si hay un hecho que artísticamente marca su paso de la juventud a la madurez, es el descubrimiento de su musa, su inspiración, su esposa Josefina. Oh, Josefina, gracias Fina. Josefina es toda mi vida. Yo la conocí a Josefina. Josefina era una chica, para mí la más guapa de Yecla, la que tenía mucho aire, era muy agradable, en fin. Yo le echaba piropos y le decía a Josefina, tú cuando mueves los ojos, me abanicas de grande que tienen las pestañas, mira a mí, me haces muy feliz. Tuve un tiempo tratando de ser novio, llegó un momento en que ya nos despedíamos por la noche y le dije, mira Josefina, yo me gustaría que iniciásemos una relación. Y es que yo te quiero y me gustaría que fuésemos novios para tener un matrimonio después. Y ella, claro, se quedó sorprendida, tan sorprendida que se marchó corriendo a su casa, me dijo que sí, claro, pero se marchó corriendo a su casa y porque además le dije, digo, mira, si me dices que no, nunca más volveré porque yo soy así y he aprendido a ser así. Efectivamente ella me quería, ¿no? Lo que pasa es que de pronto yo comprendo que fui muy violento, pero fui violento porque soy así. Porque yo, si hago una cosa, la hago, trato de hacerla bien y además con todo mi corazón. Más tarde, en 1955, se produce el traslado del joven matrimonio a Valencia, la capital del Turia, donde el artista alcanzaría su consagración como pintor, haciéndose maestro de sí mismo y dueño de un estilo muy personal y humanizado. Y en Valencia deviene uno de los máximos representantes de los discípulos de Sorolla, hecho que le permitió exponer en galerías importantes en Londres y en París. En París, pues fuimos a una galería, se llama El Museo, Galería del Museo, y este señor vio los cuadros míos y dice, yo quiero que usted haga aquí una exposición. Y muy bien. Hice una exposición y recibí un día una carta diciendo, mire, hay unos señores que quieren una copia de un Sorolla que está en Nueva York, en el museo. Y bueno, estos señores, pues, lo que usted quiera pedir. Me han dicho que le dan a usted un cheque en blanco porque saben que usted, como aprendiz de él, lo hace perfectamente con sus blancos y sus colores que usted tiene. Y bueno, y están muy ilusionados con este asunto. Y oye, por Dios, pero eso de que me dan un cheque en blanco, no, usted lo único que tiene que hacer, tengo la carta, que usted no firme. Digo, no, yo eso no, bueno, yo no voy a firmar, natural. Yo lo que tengo que poner es que esto es copia de Sorolla. Ah, no, usted eso no debe hacer, ¿no? Usted no ponga eso y yo, pues, lo ponga así, lo que usted quiera poner. Bueno, y aquello lo dejé estar, porque había gato encerrado. Y seguramente lo que hacían era después poner Sorolla y lo que quisiera valer, ¿comprende? Quiero decir que dije que no tengo la carta. Y en América, a principios de 1990, renace un nuevo pintor, instalado en Miami, en el distrito residencial de Coral Gables, en el estado de Florida. El expresionismo de los inicios, con matices de Sorolla y Pinazo, abren paso a un artista que encuentra en el surrealismo el lenguaje capaz de enfatizar la grandeza de un país, donde la naturaleza es a la vez agresiva y exuberante.
Dentro de este periodo creativo, ensalza a la mujer en una serie de obras muy personales, el homenaje a un ser que merece conseguir los mismos derechos humanos que el hombre. Bueno, realmente la ida a Estados Unidos a mí me formó muchísimo. Era que yo previamente había estado en Europa, en los distintos sitios, exponiendo en España, en casi todas las provincias, pero yo necesitaba algo más. Yo no podía estar encerrado, yo me sentía como encerrado en un recinto. Y claro, empecé a exponer y a sentir una cosa distinta a lo que yo hacía, ¿no? Aunque nunca dejé de hacer mi pintura, la original, la que me ha caracterizado, que es lo que hacían los campesinos. Y bueno, aquello me impresionó bastante porque es que el color era distinto, era muy explosivo. Veían los suramericanos y que yo a lo mejor pues pintaba una cosa pequeña con muchos colores y tal, ¿no? Y aquello, y después también veía que las mujeres, pues cuanto más vieja, más bonitas iban vestidas. Llevaban unas pamelas rojas, amarillas, unos trajes blancos hasta extraordinarios. O sea que aquello a mí me impresionó mucho y es la primera vez que empecé yo a pintar esas mujeres que yo tengo por ahí, que están displicentes, están tranquilas, pensadoras, leyendo y están como en el paraíso, ¿no? La pintura de Rico López descubre una nueva lectura y el artista indaga en la percepción de la mujer como vehículo de transmisión de ideas. Capítulo de mención son los numerosos retratos que ejecuta con magistral destreza y que le valieron el reconocimiento de la crítica tanto en España como en Miami. Realmente era impresionante y aquello te hacía tener un alma tan grande que los temas parece que te salían con más fluidez. No te encontraba un poco como en España, un poco encerrado en tus pensamientos. Siempre veía las mismas cosas, las exposiciones, tal y cual, los pintores más o menos tal. No, aquello me abrió tremendamente mi pintura y bueno, para mí fue ya el colofón de mis conocimientos en pintura. Yo he estudiado bastante una especie de maestro que publica libros y tal sobre pintura americano y me ha encantado trabajar con contrastes. A mí creo que contraste, como sabes, que yo en la escala que tenemos, el violeta es el naranja, que el verde es el rojo, es el contraste, colores opuestos. Y eso me ha encantado. Y entonces yo procuro, pues donde hay un rojo poner un amarillo, un rojo poner un verde, tal y cual. Es decir, utilizando contrastes, la obra tiene más drama, tiene menos monótona. Y además, no solo, incluso que yo, para que veas que busco como una sinfonía de colores, es que normalmente los primeros planos, los colores de los primeros planos aparecen en el cielo. El cielo es lo último que pinto yo, ¿entiendes? Los cielos, pues bueno, pues es donde aparece el primer plano, en la escala más quieta, ¿no? Y como te digo, por esa razón, si yo te estoy pintando colores distintos que se contraponen y se ayudan a veces a hacer amarillo más amarillo porque estás poniendo el otro y tal, pues el cuadro resulta con más brillo, con más luz, ¿entiendes? Con más color. Es como si pintara una sinfonía, que todo tiene que estar tocando al mismo tiempo, ¿no? No haya ninguna nota, ¿no? A veces pongo una nota discordante, lo cual le da cierta gracia al cuadro también. En realidad, América ha sido para mí una gran experiencia pictórica y humana, como un buen libro de pintura que ha enriquecido mi paleta, que ha dado una amplia y variada temática en mi trabajo, en mis conocimientos pictóricos, con una percepción de la vida más universal, más humana,
Es como si el mundo se hubiera hecho más grande y sus habitantes más pequeños. Pues hemos recorrido muchos lugares con nuestros cuadros, nuestras pinturas: New York, Chicago, Milwaukee, Madison, Las Vegas, Hawái, Phoenix, Miami, República Dominicana. Y digo hemos porque mi esposa y musa Josefina me ha acompañado en todos los viajes, todas las exposiciones que hemos hecho, tanto en Estados Unidos como en Europa, en España. O sea que nunca nos hemos separado. Juan Rico López, nacido en Yecla, Murcia, crecido en las tierras de labranza, iniciado como artista en Barcelona y consagrado en Valencia. La andadura artística y personal de este pintor tiene como denominador común su generosidad, y el colofón a su vida se ha plasmado con la donación de 50 de sus obras pictóricas al pueblo que lo vio nacer. Yecla ha creado así el Museo Rico López en la Casa Municipal de Cultura el pasado 10 de mayo de 2014. Juan Rico López, un artista que ha sabido dar el salto internacional sin complejos ni adicciones. Un hombre hecho a sí mismo, capaz de dar la vuelta al mundo en pos de un ideal de belleza, la belleza en el arte, el mundo de Rico López.